Hare Krishna, muy buenos días. Lectura del Srimad Bhagavatam. Canto primero, los Pándavas se retiran oportunamente. Capítulo 15, llegamos a leer hasta el texto 13, así que sigue el texto 14, donde estamos leyendo cómo Arjuna le cuenta a su hermano Yudhishthira que el Señor Krishna ya se fue del planeta, ya Dwarka ya estaba desapareciendo. Entonces, estamos leyendo cómo Arjuna se lamenta por la separación de Krishna y realiza que todas las cosas buenas y importantes que él hizo fue solo por la gracia del Señor, que él sin el Señor Supremo pues pierde todos sus poderes. Entonces es una gran prueba de humildad. Buenos días, Norma. Entonces vamos a seguir. Capítulo 15, texto 14. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyevacha cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Arjuna sigue en su reflexión y dice: el poder militar de los Kurus era como un océano en el que moraban muchas existencias invisibles, y debido a ello era insuperable. Pero en virtud de su amistad, yo sentado en la cuadriga pude cruzarlo, y únicamente por su gracia pude recobrar la vaca y también reunir a la fuerza muchos yelmos de reyes, los cuales estaban adornados con joya que eran fuente de gran brillo. Significado. En el bando de los Kurus había muchos comandantes determinados, tales como Bhishma, Drona, Kripa y Karna, y su poderío militar era tan insuperable como el gran océano. Y no obstante se debió a la gracia del Señor Krishna que Arjuna solo, sentado en la cuadriga, pudo hacer de modo de derrotarlo uno tras otro sin dificultad. En el otro bando hubo muchos cambios de comandante, pero al lado de los Pándava, Arjuna, a solas en la cuadriga conducida por Señor Krishna, pudo hacerle frente a toda la responsabilidad de la gran guerra. De modo similar, cuando los Pándava estaban viviendo de incógnito en el palacio de Virata, los Kurus tuvieron una riña con el rey Virata y decidieron quitarle su inmensa cantidad de vacas. Mientras lo estaba haciendo, Arjuna peleó con ellos de incógnito y pudo recobrar las vacas junto con ciertos botín tomados a la fuerza. Las joyas engastadas en los turbantes de los miembros de la orden real. Arjuna recordó que todo eso había sido posible por la gracia del Señor. Texto 15. Fue solo él quien le redujo a todos la duración de la vida y quien en el campo de batalla le retiró el poder especulativo y la fuerza del entusiasmo a la gran falange militar integrada por los Kurus, encabezado por Bhishma, Karna, Drona, Salya, etc. La disposición de esto era experta y más que suficiente, pero él, el Señor Krishna, mientras avanzaba, hizo todo esto. Significado. La absoluta personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se expande en el corazón de todos mediante su porción Paramatma plenaria. Y de ese modo dirige a todo el mundo en lo referente al recuerdo, el olvido y el conocimiento, la falta de inteligencia y en todas las actividades psicológicas. Bhagavad Gita 15:15. En su carácter del Señor Supremo, Él puede aumentar o disminuir la duración de la vida de un ser viviente. Así pues, el Señor condujo la batalla de Kurukshetra según su propio plan. Él quería esa batalla para establecer a Yudhishthira como el emperador de este planeta. Y para facilitar ese asunto trascendental,
mató mediante su voluntad omnipotente a todos los que se hallaban en el bando opuesto. El otro bando estaba equipado con todo el poderío militar y respaldado por grandes generales tales como Bhishma, Drona y Salya, y para Aryuna hubiera sido materialmente imposible ganar la batalla si el Señor no lo hubiera ayudado mediante toda clase de tácticas. Esas tácticas las siguen por lo general todos los estadistas, incluso en la guerra moderna, pero todas ellas se realizan desde el punto de vista material, mediante poderosos espionajes, táctica militar y maniobras diplomáticas. Sin embargo, como Aryuna era el devoto afectuoso del Señor, el Señor hizo todo eso él mismo, sin que Aryuna tuviera que pasar por ninguna angustia personal. Esa es la naturaleza del servicio devocional que se le presta al Señor. Texto 16. Grandes generales tales como Bhishma, Drona, Karna, Burishrava, Susarma, Salya, Jayadrata y Balika dirigieron todos contra mí sus armas invencibles, pero en virtud de su gracia del Señor Krishna, no pudieron ni siquiera tocarme un cabello. Asimismo, Prahlad Maharaj, el supremo devoto del Señor Nishingadeva, no fue afectado por las armas que los demonios emplearon en contra de él. Significado. La historia de Prahlad Maharaj, un gran devoto de Nishingadeva, se narra en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam. Prahlad Maharaj, un niñito de solo 5 años, se volvió el objeto de la envidia de su gran padre, Hiranyakashipu, únicamente por haberse convertido en devoto del Señor, devoto puro del Señor. El demonio padre empleó todas sus armas para matar al hijo devoto, Prahlad, pero por la gracia del Señor el niño se salvó de toda clase de acciones peligrosas que realizó su padre. Él fue lanzado a un fuego, al seno de un aceite hirviente, desde la cima de una colina, bajo la pata de un elefante, y se le administró veneno. Por último, el propio padre tomó un cuchillo para matar a su hijo, por lo cual Nishingadeva apareció y en presencia del hijo mató al atroz padre. Así pues, nadie puede matar al devoto del Señor. De la misma manera, Arjuna también fue salvado por el Señor, aunque grandes oponentes, tales como Bhishma, emplearon contra él toda clase de armas peligrosas. Karna, engendrado en Kunti por el dios del sol, antes de que ella se casara con Maharaj Pandu, Karna nació con ajorja y aretes, signos extraordinarios que designaban a un héroe intrépido. Al principio se llamaba Vasusena, pero cuando creció le regaló a Indradeva sus ahorcas y aretes naturales, y de ahí en adelante llegó a ser conocido como Vaikartana. Después de que la doncella Kunti le dio luz, fue lanzado al Gange. Luego fue recogido por Adirata y él y su esposa Radha lo criaron como si fuera su propio hijo. Karna era muy caritativo, especialmente con los brahmanas. No había nada en lo que no pudiera privarse por un brahmana. Con el mismo espíritu caritativo le dio a Indradeva como caridad sus ahorjas y aretes naturales. Y ese último, quedando muy satisfecho con él, le dio a cambio una gran arma denominada Shakti. Él fue aceptado como uno de los alumnos de Dronacharya y desde el mismo comienzo hubo cierta rivalidad entre él y Arjuna. Al ver su constante rivalidad con Arjuna, Duryodhana le escogió como compañero y su amistad creció gradualmente y se volvió muy íntima. Él también estuvo presente en la gran asamblea de la función Swayamvara de Draupadi, y cuando trató de exhibir su talento en esa reunión, el hermano de Draupadi declaró que Karna no podía participar en la competencia por su condición de ser el hijo de un carpintero Sudra. Aunque fue rechazado de la competencia, aún así, cuando Arjuna atravesó con éxito el pez que servía de blanco en el techo y Draupadi le puso a Arjuna su guirnalda, Karna y los demás príncipes del desilusionado le presentaron a Arjuna un obstáculo poco común, mientras se iba con Draupadi. Karna específicamente peleó con él de un modo muy valeroso,
pero todo ello fueron derrotados por Aryuna. Duryodhana estaba muy complacido con Karna por la constante rivalidad que había entre él y Aryuna, y cuando subió al poder puso a Karna en el trono del estado de Anga. Frustrado en su intento de ganarse a Draupadi, Karna le aconsejó a Duryodhana que atacara al rey Drúpada, ya que después de derrotarlo se iba a poder arrestar tanto a Aryuna como a Draupadi. Pero Dronacharya lo regañó por esa conspiración y ellos se abstuvieron de llevarla a cabo. Karna fue vencido muchas veces, no solo por Aryuna, sino también por Bhimasena. Él era el soberano del reino de Bengala, Orissa y Madrás juntos. Más adelante tomó parte activa en el sacrificio Rayasuya de Maharaj Yudhishthira. Y cuando hubo una apuesta entre los hermanos rivales, apuesta planeada por Sakuni, Karna participó en ella y se sintió muy complacido cuando se puso en juego a Draupadi. Esto avivó su vieja rencilla. Cuando Draupadi estaba en juego, lo anunció con mucho entusiasmo y fue él quien le ordenó a Dusasana que le quitara la ropa tanto a los Pándavas como a Draupadi. Él le pidió a Draupadi que eligiera otro esposo porque habiéndola perdido los Pándavas, se había convertido en la esclava de los Kuru. Siempre fue un enemigo de los Pándavas y cuando quiera que se presentaba la oportunidad, trataba de reprimirlo con todos los medios. Durante la batalla de Kurukshetra, previo resultado final, y expresó su opinión de que, como el señor Krishna era el auriga de Arjuna, éste ganaría la batalla. Siempre discrepó con Bhishma y a veces se mostraba tan orgulloso como para decir que podía acabar con los Pándavas en 5 días, si Bhishma no interfería en sus planes. Pero se mortificó mucho cuando Bhishma murió. Él mató a Gota Chaka con el arma Shakti que Indradeva le dio. Su hijo Vrishasena fue matado por Aryuna. Él mató al mayor número de soldados Pándava. Al final tuvo una severa contienda con Aryuna y fue solo él quien pudo tumbarle a este el yelmo. Pero ocurrió que una rueda de su cuadriga se atascó en el lodo del campo de batalla y cuando se bajó para arreglarla, Aryuna aprovechó la oportunidad y lo mató, aunque le había pedido a Aryuna que no lo hiciera. Claro, después, finalmente Kunti, la madre de ellos, le reveló que Karna era el hijo mayor, o sea, era hermano de los Pándavas, y ahí todos se consternaron de tanta rivalidad y tanto odio que se tenían, y después, bueno, es una historia muy bonita y los devotos hicieron unas obras de teatro muy hermosas con estos tiempos. Napta o Burishrava. Estamos leyendo el texto 16 del, del capítulo 15. Burishwar era el hijo de Somadatta, un miembro de la familia Kuru. Él era hermano de Salya. Ambos hermanos asistieron con su padre a la ceremonia Swayamvara de Draupadi. Todos ellos apreciaron la maravillosa fuerza que Aryuna tenía por ser el devoto amigo del Señor. Y en consecuencia, Burishwara le aconsejó a los hijos de Dhritarashtra que no riñeran ni pelearan con ellos. Todos ellos también asistieron al Rayasuya Yagya de Maharaj Yudhishthira. Él poseía un regimiento Akshauini compuesto de ejércitos, caballería, elefante y cuadrigas, y todos ellos fueron empleados en la batalla de Kurukshetra a favor del bando de Duryodhana. Fue contado por Bhima como uno de los Yuktapatis. En la batalla de Kurukshetra peleó especialmente con Satyaki y mató a 10 hijos de este. Posteriormente Aryuna le cortó las manos y al final fue matado por Satyaki. Al morir se fundió en la existencia de Vishvadeva. Trigarta o Susharma.
hijo de Maharaj Brihadshetra, era el rey de Trigartadesha y también estuvo presente en la ceremonia Swayamvara de Draupadi. Era uno de los aliados de Duryodhana y le aconsejó a este atacar al Matsyadeva, Darbhanga. Durante la época en que ocurrió el robo de la vaca de Virata Nagara, pudo arrestar a Maharaj Virata, pero luego este fue liberado por Bhima. En la batalla de Kurukshetra también peleó con mucha valentía, pero al final fue matado por Arjuna. Jayadratha, otro hijo de Maharaj Brihadshetra, el rey de Sindhu-desha, el actual Pakistán. Tenía una esposa de nombre Dushala. Él también estuvo presente en la ceremonia Swayamvara de Draupadi y deseaba muy intensamente obtener su mano, pero falló en la competencia. Sin embargo, desde entonces siempre buscó la oportunidad de ponerse en contacto con ella. Cuando iba a Salyadesha a casarse, ocurrió que en el camino a Kamyavana vio a Draupadi de nuevo y se sintió demasiado atraído a ella. Los Pándava y Draupadi estaban entonces en exilio, después de haber perdido su imperio en el juego, y Jayadratha consideró prudente enviarle un mensaje de un modo ilícito a través de Kotishaya, uno de sus asociados. Draupadi de inmediato rechazó con vehemencia la propuesta de Jayadratha, pero como él estaba tan atraído por la belleza de ella, trató una y otra vez. En cada una de las oportunidades, Draupadi lo rechazó. Él trató de llevársela a la fuerza en su cuadriga y al principio Draupadi le dio un buen empujón y él cayó como un árbol cortado de raíz. Pero no se desanimó y logró sentar a Draupadi a la fuerza en la cuadriga. Ese incidente fue visto por Daumya Muni, quien se quejó enérgicamente con la acción de Jayadratha. Él también siguió la cuadriga y a través de Datreyika el asunto fue llevado a la atención de Maharaj Yudhishthira. Los Pándavas atacaron entonces a los soldados de Jayadratha y los mataron a todos. Y por último, Bhima atrapó a Jayadratha y lo golpeó muy severamente hasta casi matarlo. Luego se le cortó todo el cabello, dejándolo únicamente 5 pelos. Y fue llevado ante todos los reyes presentado como el esclavo de Maharaj Yudhishthira. Él fue obligado a admitir que era el esclavo de Maharaj Yudhishthira ante toda la orden de los príncipes y fue llevado ante Maharaj Yudhishthira en la misma condición. Maharaj Yudhishthira tuvo la gran bondad de ordenar que lo liberaran y cuando aceptó convertirse en un príncipe subordinado a Maharaj Yudhishthira, la reina Draupadi también deseó su liberación. Después de ese incidente se le permitió regresar a su país. Insultado así, fue a Gangotri, que está en los Himalayas, y se sometió a un severo tipo de penitencia para complacer al señor Shiva. Él pidió la bendición de poder derrotar a los Pándavas, al menos una vez. Luego comenzó la batalla de Kurukshetra y se puso de parte de Duryodhana. En la pelea del primer día se enfrentó con Maharaj Drupada, luego con Virata y después con Abhimanyu. Mientras Abhimanyu era matado, habiendo sido rodeado despiadadamente por 7 grandes generales, los Pándavas fueron a ayudarlo, pero Jayadratha, por la misericordia del señor Shiva, lo rechazó con gran habilidad. Ante esto, Arjuna hizo el voto de matarlo, y al oír eso, Jayadratha quiso irse del campo de batalla y les pidió permiso a los Kuru para su cobarde acción. Pero no se le permitió hacerlo. Por el contrario, se le obligó a pelear con Arjuna. Y mientras la pelea se llevaba a cabo, el señor Krishna le recordó a Arjuna que Shiva le había dado a Jayadratha la bendición de que cualquiera que le hiciera caer la cabeza al suelo moriría al instante. Por lo tanto, le aconsejó a Arjuna que tirara la cabeza de Jayadratha directamente al regazo del padre de este, el cual estaba dedicado a hacer penitencia en el lugar de peregrinaje conocido como Samanta Panchaka. En efecto, Arjuna así lo hizo. El padre de Jayadratha se sorprendió al ver en su regazo una cabeza cercenada y de inmediato la tiró al suelo. Él murió instantáneamente con la frente
resquebrajada en 7 pedazos. Entonces, estas actividades de la gran batalla de Kurukshetra. Y vemos que a pesar de ser castigado, no se rendían, seguían muy resentidos estos grandes generales. Le cortaron el pelo, lo perdonaron, le dejaron 5 pelos y lo liberaron porque, como explica el Srimad Bhagavatam, el arrepentimiento quema los pecados, pero vemos que igual van y hacen austeridades para seguir con su venganza, ¿no? Entonces vemos como el ego falso es el gran enemigo también de todos estos grandes guerreros, así como el enemigo de todo, ¿no? El gran ego. Y bueno, Arjuna estaba recordando todos estos acontecimientos, de cómo Krishna los salvó a todos. Voy a compartir el link por si quieres leer un poco, Draupadi. Sí, Mira, dice estamos en el, sí, el 17. texto 17. Ujú. Dice, fue únicamente por su misericordia que mis enemigos no se preocuparon de matarme. Cuando descendí de mi cuadriga para conseguirles agua a mis sedientos caballos, se debió a mi falta de estima por mi señor que me atreví a ocuparlo como mi auriga. Pues él lo adoran y le ofrecen servicio los mejores hombres en busca de la salvación. Significado: el Señor Supremo, la personalidad de Dios, Sri Krishna, es el objeto de la adoración tanto de los impersonalistas como de los devotos del Señor. Los impersonalistas adoran su refulgencia radiante que emana de su trascendental cuerpo de eterna forma, bienaventuranza y conocimiento, y los demás lo adoran como la suprema personalidad de Dios. Aquellos que incluso se encuentran por debajo de los impersonalistas consideran que él es uno de los grandes personajes de la historia. Sin embargo, el Señor desciende para atraer a todos mediante sus pasatiempos trascendentales específicos y para ello hace el papel del más perfecto amo, amigo, hijo y amante. Él tenía con Arjuna una relación de amigo y desempeñó el papel perfectamente, tal como lo hizo con sus parientes, amantes y esposas. Mientras el devoto actúa en esa relación tan perfecta y trascendental, por efecto de la potencia interna del Señor, olvida que su amigo o hijo es la suprema personalidad de Dios, aunque a veces lo confunden los actos del Señor. Después de la partida del señor Arjuna, estaba consciente de su gran amigo, pero no había ningún error por parte de Arjuna, ni ninguna estimación errada acerca del Señor. A los hombres inteligentes los atrae la trascendental actuación que el Señor tiene con un devoto puro e inmaculado como Arjuna. En el campo de batalla, la escasez de agua es un hecho bien conocido. Ahí el agua es muy difícil de conseguir y tanto los animales como los hombres, debido a su arduo trabajo en dicho campo, requieren constantemente de ella para calmar la sed. En especial los soldados y generales heridos se sienten muy sedientos en el momento de morir y ocurre que a veces solo por la falta de agua uno tiene que morir inevitablemente. Pero la batalla de Kurukshetra, esa escasez de agua se resolvía con perforar la tierra. Por la gracia de Dios, en cualquier parte puede conseguirse agua fácilmente si hay manera de taladrar el suelo. El sistema moderno funciona bajo el mismo principio
de perforar el suelo, pero los ingenieros modernos aún son incapaces de excavar rápidamente donde sea necesario. Sin embargo, según la historia, que se remonta hasta los días de los Pándavas, parece ser que grandes generales tales como Arjuna podían de inmediato suministrarles agua incluso a los caballos. Huelga decir que a los hombres, extrayéndola del duro suelo, con solo clavar una afilada flecha en el estrado, un método que aún desconocen los científicos modernos. Así vemos el edificio de aquí al lado. Sale mucha agua porque excavaron de más Y no la pueden parar. y no la van a parar nunca. Quién sabe cómo le van a hacer, pero sigue saliendo agua y todas las noches la tiran creyendo que algún día se va a secar. Los Y bueno, científicos modernos. 18. Oh rey, sus bromas y conversaciones francas eran placenteras y estaban hermosamente adornadas con sonrisas. Los llamados que me hacía, tales como, oh hijo de Pirta, oh amigo, oh hijo de la dinastía Kuru, y toda esa cordialidad, hoy todo me viene a la memoria y por eso estoy abrumado. Mira, como Arjuna recuerda a Krishna así, de una forma tan amistosa, ¿no? Que hacía broma, conversaciones, sonreía. Ujú. Así es Dios, ¿eh? 19. Sí, Por lo, sí, 19. por lo general, ambos solían vivir juntos y comer, sentarnos y pasar el tiempo juntos. Y en los momentos de uno elogiarse por actos de heroísmo, si a veces había alguna irregularidad, yo solía reprochárselo diciendo, amigo mío, eres muy veraz. Incluso en esas horas en que su valor era apocado, el ciento de alma superior solía tolerar todas esas cosas que yo decía, excusándome, tal como un verdadero amigo excusa a otro, o como un padre excusa a su hijo. Significado. Como el Supremo Señor Sri Krishna es omniperfecto, sus pasatiempos trascendentales con sus devotos puros nunca carecen de nada en ningún aspecto, ni como amigo, ni como hijo, ni como amante. El Señor disfruta de los reproches de amigos, padres o novias, más que de los himnos védicos, que de una forma oficial le ofrecen grandes y entendidos eruditos y religiosos. 20. Oh emperador, ahora he sido separado de mi hijo y muy querido bienqueriente, la suprema personalidad de Dios. Y por ello, mi corazón parece estar totalmente vacío. En la ausencia de Krishna, he sido derrotado por unos infieles pastores de vacas, mientras custodiaban los cuerpos de todas sus esposas. Significado. Lo importante de este verso es saber cómo fue posible que Arjuna pudiera ser derrotado por una pandilla de innobles pastores de vacas y cómo esos mundanos pastores pudieron tocar los cuerpos de las esposas del señor Krishna, que se hallaban bajo la protección de Arjuna. Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur ha resuelto la contradicción al investigar el asunto en el Vishnu Purana y en el Brahma Purana. En estos Puranas se dice que una vez las hermosas habitantes del cielo complacieron a Astavakra Muni,
con su servicio y recibieron del Muni la bendición de tener al Señor Supremo por esposo. Hasta Bakra Muni tenía torcidas 8 articulaciones del cuerpo, en virtud de lo cual caminaba de un modo muy peculiar. Las hijas de los semidioses no pudieron contener la risa al ver los movimientos del Muni, y este, disgustándose con ellas, las maldijo diciendo que serían raptadas por pillos, aun a pesar de que obtuvieran al Señor como esposo. Más adelante las muchachas satisfacieron de nuevo al Muni con sus oraciones, y el Muni las bendijo diciendo que después de ser robadas por los pillos, recobrarían a su esposo. En consecuencia, a fin de mantener la palabra del gran Muni, el propio Señor raptó a sus esposas burlándose de la protección de Arjuna, pues de no haber sido así, ellas hubieran desaparecido de la escena al instante al ser tocadas por los pillos. Además, algunas de las gopis que oraron pidieron convertirse en esposas del Señor, regresaron a sus respectivas posiciones después de que su deseo se cumplió. Después de su partida, el Señor Krishna quiso tener a todo su séquito de vuelta a Dios, y todos fueron llamados de regreso, solo que bajo diferentes condiciones. Diferente pasatiempo para que todos regresaran al mundo espiritual, ¿no? Todos sus séquitos. Entonces, que raptó a las reinas fue Krishna mismo, en pocas palabras. Pero para Arjuna fue un duro golpe, él no sabía todo el trasfondo y solo vio que no pudo proteger a la reina. Es un gran golpe para el gran guerrero, ¿no? Y más golpe porque dijeron que eran vaqueritos. ¿Eh? Y los pillos, según más duro el golpe porque aquí mencionan que eran vaqueros, Claro, ni siquiera eran ni guerreros siquiera ni eran nada. patrias. Srila Prabhupada aquí cuenta sobre estos textos. En una clase, Srila Prabhupada dice, entonces de nuevo puedes volverte a ser un ratón. Puedes volver a ser un ratón. La historia esta que ilustra lo que pasa cuando uno está empoderado pero cree que uno mismo es el que está muy avanzado, pero no. Le leo la historia, es rápida. Sí. Historia del ratón. Un ratón vino a una persona santa y le dijo, Señor, estoy muy preocupado. ¿Por qué eso? Le pregunta. Señor, este gato me preocupa mucho. Entonces, ¿qué quiere? Le dice el sabio. Permíteme ser un gato. Muy bien, te convertirás en un gato. Así que se convirtió en un gato. Luego, después de unos días, regresó. Señor, todavía estoy en problema. ¿Y por qué? Le dice el sabio. Los perros, ellos nos molestan mucho. Entonces, ¿qué quieres? Le pregunta el sabio. Ahora quiero llegar a ser un perro. Muy bien, te convertirás en un perro. Luego, después de unos días, uno tras otro, como arreglo de la naturaleza, uno es débil y uno es fuerte. Eso es arreglo de la naturaleza. Después de todo, quería convertirse en un tigre. Así, por la gracia de la persona santa, se convirtió en un tigre. Y cuando se convirtió en tigre, que estaba mirando, empezó a mirar a la persona santa con una expresión extraña. Y la persona santa le preguntó, tú me quieres comer a mí, ¿verdad? Y sí, le dijo el tigre. Entonces el sabio le dijo, bueno, entonces te vas a volver otra vez en un ratón. Y todos se reían en la clase. Si por mi gracia y por mi favor te has convertido en un tigre, así de nuevo te condeno a convertirte en un ratón.
Así que uno siempre tiene que recordar esto, ¿no? Si no, si uno hace mal uso del poder que uno recibe, se vuelve de nuevo un ratón. Pero eso lo recordamos mucho cuando viajamos con los maestros espirituales y después nos separamos de nuevo y en los viajes uno tiene esa sensación, ¿no? Que uno es muy poderoso al lado del maestro, pero cuando nos separamos nos volvemos ratones. Entonces, entonces el gran problema que tenemos acá en el mundo material, que a veces no creemos que somos los que ejecutamos las cosas. Creemos que somos los protagonistas, que tenemos muchas cualidades, pero esa es una mentalidad muy peligrosa. ¿Mm? ¿Quieres leer, Draupadi, o Murari tal vez? Seguimos. Si no hay comentarios, podemos seguir con el texto 21. Haribol. Haribol, Murari. Si quieren, yo leo. Muy bien. A ver, texto 21. Texto 21. Sí. Yo tengo el mismo arco Gandiva, las mismas flechas y la misma cuadriga tirada por los mismos caballos. Y los utilicé como el mismo Arjuna a quien todos los reyes ofrecían sus debidos respetos. Pero en ausencia del señor Krishna, todos ellos, en cuestión de segundos, han quedado anulados y sin efecto. Es exactamente igual que ofrecer en las cenizas mantequilla clarificada, acumular dinero con una varita mágica o sembrar tierra estéril. Significado. Como hemos discutido más de una vez, no hay que envanecerse de un plumaje prestado. Todas las energías y poderes se obtienen de la fuente suprema, el Señor Krishna, y actúan en tanto que Él lo desea, y dejan de funcionar en cuanto Él los retira. Todas las energías eléctricas se reciben de la central eléctrica, y tan pronto como la central deja de suministrar energía, las bombillas no sirven para nada. En cuestión de momentos, esas energías pueden ser generadas o retiradas por la voluntad suprema del Señor. Sin la bendición del Señor, la civilización material es únicamente un juego de niños. El niño puede jugar mientras los padres se lo permiten. En cuanto los padres se retractan, el niño tiene que parar. La civilización humana y todas sus actividades deben ser acopladas con la suprema bendición del Señor. Y sin esa bendición, todo el adelanto de la civilización humana es como la decoración de un cuerpo muerto. Se dice aquí que una civilización muerta y sus actividades son algo así como la mantequilla clarificada que se echa en las cenizas, como acumular dinero con una varita mágica y como plantar semillas en un suelo estéril. (22 y 23). Traducción. Oh rey, como me has preguntado por nuestros amigos y parientes de la ciudad de Dwarka, he de informarte que todos fueron maldecidos por los brahmanas, y como resultado de ello, se embriagaron con vino hecho de arroz fermentado y pelearon entre sí con palos, sin siquiera reconocerse. Ahora, salvo 4 o 5 de ellos, todos están bien muertos. Texto 24. Traducción. En realidad, todo esto se debe a la voluntad suprema del Señor, la personalidad de Dios. A veces las personas se matan entre sí y otras veces se protegen entre sí. Significado. Según los antropólogos, en la naturaleza existe la ley de la lucha por la existencia y de la supervivencia del más apto.
Pero ellos no saben que tras la ley de la naturaleza se encuentra la dirección suprema de la suprema personalidad de Dios. En el Bhagavad Gita se confirma que la ley de la naturaleza se cumple bajo la dirección del Señor. Por lo tanto, cuando quiera que haya paz en el mundo, ha de saberse que se debe a la buena voluntad del Señor. Y cuando quiera que haya un trastorno en el mundo, también se debe a la voluntad suprema del Señor. Ni una brisina de paja se mueve sin el concurso de la voluntad del Señor. Así pues, cuando quiera que se desobedezcan las reglas oficiales promulgadas por el Señor, hay guerras entre los hombres y entre las naciones. Luego, la forma más segura de encontrar la senda de la paz consiste en acoplar todo con la regla oficial del Señor. La regla oficial dice que todo lo que hagamos, todo lo que comamos, todo lo que sacrifiquemos o todas las caridades que demos, todo ello se debe hacer para la plena satisfacción del Señor. Nadie debe hacer nada, ni comer nada, ni sacrificar nada, ni dar ninguna caridad en contra de la voluntad del Señor. La discreción es la mejor parte de la valentía, y uno debe aprender a discriminar entre las acciones que pueden complacer al Señor y aquellas que no lo pueden complacer. Una acción se juzga, pues según el agrado o el desagrado que le causa al Señor. Los caprichos personales no tienen cabida en esto. Siempre debemos guiarnos por el placer del Señor. Este tipo de acción se denomina Yoga Karmasu Kausalam, o la ejecución de acciones que están vinculadas al Señor Supremo. En eso consiste el arte de hacer algo a la perfección. Texto 25-26. Traducción. Oh Rey, así como en el océano los seres acuáticos más grandes y fuertes se tragan a los más pequeños y débiles, asimismo la suprema personalidad de Dios, para aligerar la carga de la tierra, ha hecho que el yadu fuerte mate al débil y que el yadu grande mate al pequeño. Significado. En el mundo material existen las leyes de la lucha por la existencia y de la supervivencia del más apto, debido a que hay una disparidad entre las almas condicionadas. Por el deseo que todos tienen de enseñorearse de los recursos materiales, esta misma mentalidad de enseñorearse de la naturaleza material es la causa fundamental de la vida condicionada. Y para darles facilidad a esos señores de imitación, la energía ilusoria del Señor ha creado una disparidad entre los seres vivientes condicionados, al crear al fuerte y al débil en cada especie de vida. La mentalidad de enseñorearse de la naturaleza material y de la creación ha creado naturalmente una disparidad, y de ahí la ley de lucha por la existencia. En el mundo espiritual no hay tal disparidad, ni existe allá esa lucha por la existencia. En el mundo espiritual no hay ninguna lucha por la existencia, pues ahí todo el mundo existe eternamente. Ahí no hay disparidad alguna, porque todo el mundo quiere prestarle servicio al Señor Supremo, y nadie quiere imitar al Señor, tratando de volverse el beneficiario. Como el Señor es el creador de todo, incluso de los seres vivientes, es de hecho el propietario y disfrutador de todo lo que existe. Pero en el mundo material, por el hechizo de Maya o la ilusión, se olvida esa eterna relación que se tiene con la suprema personalidad de Dios. Y por eso el ser viviente queda condicionado bajo la ley de la lucha por la existencia y la supervivencia del más apto. Sí, acá Text- podemos ver que la dinastía de los Yadu, que son los de la familia de Krishna, no se fueron aparentemente de una manera muy trascendental, ¿verdad? Se habían prácticamente embriagado y se mataron entre ellos. Entonces uno dice, pero ¿cómo, verdad? Pero bueno, por un lado, sí estuvo la maldición de Gandhari, la esposa del rey de Dhritarashtra, cuando ella le iba a conferir todo su poder a su hijo. Hubo ahí una artimaña
que no recuerdo bien cómo fue toda la trifulca, pero le engañaron a Duryodhana y él no pudo recibir los poderes de su madre y ella entonces maldijo a que los Yadus se fueran así, se mataran entre ellos. Y también, por un lado, esa dinastía era tan fuerte que nadie podía derrotarlo. Entonces, por eso hubo esa situación que se derroten entre ellos. Otro punto es que ellos, por ser miembros de la dinastía de Krishna, estaban todos muy orgullosos. Igual eran reyes y se sentían muy poderosos por eso. Entonces, bueno, Krishna eligió una forma así bien drástica de llevárselo a todo, pero se explica en la clase que parte del bhakti también es cooperar. Bhakti también significa cooperación. Cooperar con lo que Krishna quiere, con el plan. Es como un gran teatro, ¿verdad? Entonces, ¿quién toma el papel de demonio? Y pues él decidió que él se fue así, que le dispararon una flecha en el bosque y decidió que también sus devotos más íntimos se fueran de esa manera, también para confundir a los no devotos, ¿no? Pensando que eran personas ordinarias. Pero pues ellos son todos y Krishna es muy juguetón y también le gusta mucho la acción y de alguna manera decidió de esta manera la partida de la dinastía Yadu y todos ellos participaron en este tipo de lila, pasatiempo, ¿verdad? Ujú. Gandhari le iba a pasar los poderes místicos a Duryodhana para la pelea del Sí, campo de Kurukshetra. se iba a Y quitar ella, la venda, ¿no? ajá, y lo iba a ver desnudo, pero Duryodhana le dio pena porque su mamá lo iba a ver. Entonces solo se cubrió esa parte, ¿no? De, Así fue. de sus genitales y todo para que no lo viera. Y ahí Gandhari se molestó porque esa fue pues ahí fue donde Duryodhana pues lo mataron. Claro, fueron los Pándavas que le dijeron, ¿cómo vas así? Va a ver así a tu madre, tienes que taparte. Ella le dijo, ven Sí. sin... ella tenía mucho poder y estaba vendada Ujú. los ojos. Sí, sí, Pero sí. bueno, así son. Esto está mejor que Marvel, ¿no? Que la película de acción. Ujú, Hay que ujú. hacer en Bollywood unas Sí. películas. Es increíble cómo uno se identifica con el cuerpo. Maya nos hace pensar que somos los autores de los resultados Ujú. y nos olvidamos de todo y simplemente actuamos nuestra conciencia limitada en la naturaleza material. Sí, ese es el gran problema. Y ahora justamente, mira, vamos a leer este último texto que es bien largo y justo habla de esto. Ujú. De ser ejecutora responsable, entender que todo le pertenece al Supremo. Texto 27. Traducción. Ahora me siento atraído a esas instrucciones que me impartió la personalidad de Dios, Govinda, porque están impregnadas de enseñanzas que, en todas las circunstancias de tiempo y espacio, alivian el corazón ardiente. Significado. Aquí, Arjuna se refiere a la instrucción del Bhagavad Gita que el Señor le impartió en el campo de batalla de Kurukshetra. El Señor dejó tras de sí las instrucciones del Bhagavad Gita, no solo para beneficio de Arjuna, sino también para todo tiempo y para todas las tierras. El Bhagavad Gita, siendo hablado por la Suprema Personalidad de Dios, es la esencia de toda la sabiduría védica. El propio Señor ha tenido a bien presentarlo para todos aquellos que tienen muy poco tiempo de revisar los vastos escritos védicos, tales como los Upanishads, los Puranas y los Vedanta Sutras. El Bhagavad Gita forma parte de la gran obra épica e histórica titulada el Mahabharata, que se preparó especialmente para la clase poco inteligente.
es decir, las mujeres, los obreros y aquellos que son descendientes de indignos de los brahmanas, kshatriyas y de los sectores superiores de los vaishyas. El problema que surgió en el corazón de Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra lo resolvieron las enseñanzas del Bhagavad Gita. Luego, después de que el Señor se fue de ante la vista de la gente de la tierra, Arjuna, cuando se estaba enfrentando con la pérdida del poder y de la preponderancia que había adquirido, quiso recordar de nuevo las grandes enseñanzas del Bhagavad Gita, tan solo para enseñarles a todos los interesados que el Bhagavad Gita puede consultarse en todos los momentos críticos, no solo como solaz de todas las clases de agonías mentales, sino también para encontrarles la salida a grandes enredos que pudieran agobiarlo a uno en alguna hora crítica. El misericordioso Señor dejó tras de sí las grandes enseñanzas del Bhagavad Gita, de manera que uno pueda recibir sus instrucciones incluso cuando Él no está visible a los ojos materiales. Los sentidos materiales no pueden hacerse ninguna idea acerca del Señor Supremo, pero Él, mediante su poder inconcebible, puede encarnársele a la percepción de los sentidos de las almas condicionadas, y puede hacerlo de un modo adecuado por medio de la materia, que también es otra forma de la energía manifestada del Señor. Así pues, el Bhagavad Gita o cualquier otra representación sonora de una escritura auténtica del Señor también es una encarnación del Señor. No hay diferencia entre la representación sonora del Señor y el propio Señor. Uno puede obtener del Bhagavad Gita el mismo beneficio que Arjuna obtuvo de él ante la presencia personal del Señor. El ser humano fiel que esté ansioso de liberarse de las garras de la existencia material puede muy fácilmente sacar provecho del Bhagavad Gita. Y con eso en mente, el Señor instruyó a Arjuna como si éste lo necesitara. En el Bhagavad Gita se han delineado 5 factores importantes del conocimiento relacionados con, primero, el Señor Supremo; segundo, el ser viviente; tercero, la naturaleza; cuarto, el tiempo y el espacio; y quinto, el proceso de la actividad. De estos, el Señor Supremo y el ser viviente son uno en sentido cualitativo. La diferencia que hay entre los dos se ha analizado como la diferencia que hay entre el todo y la parte integral. La naturaleza es materia inerte que manifiesta la interacción de las 3 diferentes modalidades, y el tiempo eterno y el espacio ilimitado se considera que se encuentran más allá de la existencia de la naturaleza material. Las actividades del ser viviente son diversas variedades de aptitudes que pueden atraparlo o liberarlo dentro y fuera de la naturaleza material. Todos estos temas se discuten de un modo conciso en el Bhagavad Gita y luego se elaboran en el Srimad Bhagavatam para mayor iluminación. De los 5, el Señor Supremo, la entidad viviente, la naturaleza y el tiempo y el espacio son eternos, pero la entidad viviente, la naturaleza y el tiempo se encuentran bajo la dirección del Señor Supremo, quien es absoluto y completamente independiente de cualquier otro control. El Señor Supremo es el controlador supremo. La actividad material de la entidad viviente no tiene principio, pero puede ser corregida si se traslada al plano de la calidad espiritual. De ese modo, puede dejar sus reacciones materiales cualitativas. Tanto el Señor como la entidad viviente son conocedores, y ambos tienen el sentido de la identificación, el sentido de estar conscientes como una fuerza viva. Pero el ser viviente que se encuentra bajo la condición de la naturaleza material, denominada Mahatattva, cree erróneamente que él es diferente del Señor. Todo plan de la sabiduría védica tiene como fin erradicar esa concepción equivocada
y de ese modo liberar al ser viviente de la ilusión producto de la identificación material. Cuando semejante ilusión queda erradicada por el conocimiento y la renuncia, los seres vivientes se vuelven ejecutores responsables y también disfrutadores. En el Señor, el sentido de disfrute es real, pero en el ser viviente ese sentido es solo una clase de deseo ilusorio. Esa diferencia de conciencia es lo que distingue a las dos identidades, es decir, la del Señor y la del ser viviente. Por lo demás, entre el Señor y el ser viviente no hay ninguna diferencia. El ser viviente es, por lo tanto, eterna y simultáneamente diferente e idéntico. Toda instrucción del Bhagavad Gita se apoya en ese principio. En el Bhagavad Gita, tanto al Señor como a los seres vivientes se lo describe como Sanatana, o eternos, y la morada del Señor, que se encuentra mucho más allá del cielo material, también se describe como Sanatana. El ser viviente está invitado a vivir en la existencia sanatana del Señor, y el proceso que puede ayudar al ser viviente a ir a la morada del Señor, donde se exhibe la actividad liberada del hombre, se denomina Sanatana Dharma. Uno no puede, sin embargo, llegar a la morada eterna del Señor si no está liberado de la errónea concepción de la identificación material. Y el Bhagavad Gita da la clave de cómo alcanzar esa etapa de la perfección. El proceso de liberarse de la errónea concepción de la identificación material se denomina en diferentes etapas actividad fruitiva, filosofía empírica y servicio devocional, hasta llegar a la iluminación trascendental. Esa iluminación trascendental se logra al vincular con el Señor todas las etapas antedichas. Los deberes prescritos del ser humano, como se indica en los Vedas, pueden purificar de un modo gradual la mente pecaminosa del alma condicionada y elevar a ésta a la etapa del conocimiento. La etapa purificada en que se adquiere conocimiento se vuelve la base del servicio devocional que se le presta al Señor. Mientras uno esté dedicado a investigar cuál es la solución a los problemas de la vida, su conocimiento se denomina jnana o conocimiento purificado, pero al llegar a entender por completo la verdadera solución de la vida, uno se sitúa en el plano del servicio devocional del Señor. El Bhagavad Gita comienza con los problemas de la vida al diferenciar al alma de los elementos de la materia y demuestra con toda clase de razonamientos y argumentos que el alma es indestructible en todas las circunstancias y que la cobertura externa hecha de materia, el cuerpo y la mente, cambia para asignar otro periodo de la existencia material, la cual está llena de desdichas. Así pues, el Bhagavad Gita tiene por objeto acabar con los diferentes tipos de desdichas, y Arjuna se refugió en ese gran conocimiento, el cual se le había impartido durante la batalla del Kurukshetra. Ya hay comentario, Murari. Prácticamente nos está diciendo que dentro del proceso que existe en el mundo material, las almas tienden a identificarse con la naturaleza y que uno no puede llegar a la morada eterna del Señor si continuamos con estos conceptos erróneos. Por eso el Bhagavad Gita se encarga de quitarnos todas estas desdichas, porque prácticamente si nos seguimos identificando con la naturaleza material, va a ser imposible llegar a prestarle servicio eterno al Señor Krishna. Muy bien, muy buen comentario, Murari. Sí, entonces Arjuna estaba sufriendo por la separación de Krishna, pero recordó entonces el Bhagavad Gita, ¿verdad? Que se recitó antes de la batalla. Y esa enseñanza entonces superó la ilusión de la separación y a través de las instrucciones se sintió otra vez
con Krishna todo el tiempo, ¿no? Esa es la gran oportunidad que tenemos de estar con Krishna, con Srila Prabhupada constantemente en sus instrucciones, en la lectura. Ujú. Y el Bhagavad Gita se recitó, se cantó en solo media hora antes de la batalla. Sí, Y Arjuna pudo 45 entender minutos. 45 minutos. Y Arjuna pudo entender todo eso. Y uno una vida entera y todavía no entiendo ni la 10ª parte de lo que se explica ahí. Sí, tenían una inteligencia trascendental, ¿verdad? Pero es lindo. Cuando uno, Ah, sí, sí, Murari, no sí. sé, iba a decir que ¿Mm? uno entre más lee, menos entiende muchas veces, porque pensaba que entendía algo y luego se da cuenta que decía algo distinto completamente. Claro, pero vamos, así Krishna está de a poquito abriendo la inteligencia, ¿no? Para que lo entendamos poco a poco. Y sí, es verdad, es todo un camino muy místico. Pero el punto del Bhagavad Gita es entender eso, ¿no? Que nuestra naturaleza no es ser los purusha, los disfrutadores, nuestra naturaleza es ser prakriti, los disfrutados. Entonces, cuando entendemos eso, vamos a experimentar la felicidad de la devoción como sirvientes eternos del Señor y de los demás. Pero siempre que queremos ser los disfrutadores, pasamos por mucha frustración y ansiedad. Ujú. Creo que eso es parte del proceso actualmente, Sí, porque uno se sigue identificando con la concepción material de que uno está intentando hacer algo en el plano material, pero no resulta como uno quiere, entonces se frustra y se olvida sí. que Krishna dice que el devoto no se inmuta ni por las pérdidas ni por las ganancias. Entonces uno se olvida de eso y se inmuta por las pérdidas. Y cuando hay ganancias no se inmuta tampoco. Entonces siempre está en un estado de desolación, de desdicha, de una felicidad que es ilusoria. Pero pues es lo lindo que estamos en el camino y mira cómo también Arjuna se confunde, pero recordando las instrucciones otra vez se ilumina. Entonces esa es la manera, ¿no? Ocuparnos siempre en servicio y siempre recordar estas enseñanzas para no entrar en la lamentación. Claro, era justamente lo que usted explicaba, que cuando uno está con el maestro espiritual se siente grande, se siente fuerte. Para no volvernos nuevamente un ratón, hay que mantener siempre la humildad. O sea, yo creo que al final siempre vamos a terminar llegando a ratones nuevamente, porque si no vamos a dejar que nuestro ego crezca y nos vamos a sentir superiores en muchos sentidos. Por eso el maestro, el sabio le dice, vas a volver a ser ratón. Claro, si pierde la humildad, sí. Por eso el reto es siempre estar alerta y siempre recordar que todo lo bueno que hacemos y que si hacemos un buen servicio o nos sale algo bien, no es gracias a nosotros, pero es por la gracia del Señor. Por eso también en los otros caminos espirituales siempre dicen, no, gracias a Dios. Es para tener esa mentalidad, ¿no? O si Dios quiere. Es muy bueno tener esa conciencia. Mm. Es que hasta en la Biblia mismo dice que si Ah, Dios no permite que se mueva una hoja de un árbol, no puede, no puede pasar. ujú. Exacto. Y bueno, quiero compartirles también, Sí. decía un sacerdote, Ujú. que siempre hay que pedir la gracia del Señor. Hay que pedírsela también, tener su gracia. Sí, hay que tener esa confianza de pedirle también que sí, porque de todas maneras no lo vamos a entender si Él no nos da esa gracia, ¿no? De entenderlo. Entonces tenemos que tener esa humildad también, que nunca vamos a entender nada, solo gracias a Él podemos iluminarnos, ¿no? Así es. Ujú. Bueno, muchas gracias por la linda lectura de hoy, por participar. Gracias, Morar, y gracias
a todos. Gracias, Talpa. gracias a ustedes. Calpa. Vancha Calpa. Pancha Calpa a todos. Que tengan un lindo día bendecido. Igualmente. Gracias. Hasta Haribol, Haribol Haribol. Madre Lakshmana. Igual. Murari, Haribol y todo.